La semana termina con un mercado de bonos bastante fuerte que ha hecho que el impulso del dólar estadounidense haya vuelto a los mercados financieros. De hecho, el DXY termina la semana cerca de la zona de referencia psicológica de 100 puntos y activos como el Bitcoin no han logrado mantener la confianza y digamos que reducen su precio de nuevo por debajo de la zona de $80.000 por BTC. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com y acompáñenme a este análisis de cierre semanal en donde vamos a estar hablando de eventos importantes que han ocurrido en el Bitcoin, como la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos está ayudando a la fuerza del dólar estadounidense y qué efectos está haciendo esto en el euro y también cómo se está reduciendo un poco hacia el cierre de la semana la confianza en los índices accionarios como el Nasdaq. Antes de ir comenzando, recuerden que los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan observar y ya después de esto miramos la información más relevante que sucedió durante esta semana de negociación. Perfecto, entonces fundamentales relevantes que tuvimos para esta semana, tuvimos un evento muy importante que fue la reunión en China. De hecho, Donald Trump viajó hace un par de días a China y se dio la reunión entre ambos líderes de ambos países que fue vista como una señal de estabilización comercial. Se trataron varios temas, ¿cierto? Temas comerciales, temas sobre Irán, temas sobre Taiwán, pero por ahora digamos que no se conoce un acuerdo formal cerrado en el momento o algo que le dé pista o pie a que podamos tener una estabilización comercial un poco más interesante durante los siguientes meses. De hecho, pues se ve como una especie de acercamiento inicial, pero pues aún faltan algunas discusiones más para que China y Estados Unidos pues empiecen a mencionar más conclusiones de cómo puede ser la dinámica económica durante los siguientes meses de negociación. Entonces, aunque sí tuvimos un optimismo alrededor de este evento en los mercados, pues por ahora no ha sido suficiente como para ser el pilar principal que esté moviendo la demanda por activos de riesgo, como lo son los índices accionarios, o incluso podrían llegar a ser las criptomonedas. De hecho, hablando de criptomonedas, también hubo una actualización muy relevante durante esta semana y es que el Comité Bancario del Senado aprobó el Digital Asset Market Clarity, que es el bien llamado Clarity Act, con 15 votos a favor y 9 en contra. Esto básicamente significa que sigue habiendo progreso consistente alrededor de la aprobación de un posible ambiente regulatorio mucho más relevante alrededor de las criptomonedas y aunque esto en un principio ayudó a que se estabilizara un poco la confianza de cara a movimientos positivos en las criptomonedas, pues no ha sido del todo suficiente para mantener la confianza al cierre de la semana. Y esto viene por lo siguiente, cuando miramos los eventos económicos de la semana, desde el principio, en el anterior video les mencionaba, que lo más relevante era tener en cuenta todos los datos de inflación que iban a publicarse alrededor de Estados Unidos. De hecho, al principio de la semana salió el CPI y después ya más adelante salieron los datos de Producers Price Index, que es básicamente el incremento en el precio promedio de los productores en Estados Unidos. Con este dato de pronto sí empezamos a tener un poco de problemas, porque si miramos el dato mensual, el PPI mensual se ubicó en 1.4% versus el 0.5% que se esperaba. El porcentaje está bastante por encima de lo que se esperaba y digamos que ha empezado a mostrar presiones inflacionarias adicionales y el core, el PPI core también se mantuvo en 1% del dato oficial versus el 0.3% que se esperaba. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que posiblemente el tema de la inflación o las presiones inflacionarias se están haciendo mucho más relevantes de lo que se esperaban en Estados Unidos y esto ya ha comenzado a ser un problema. De hecho, lo que ha empezado a suceder con este evento es que el mercado ahora interpreta que estos datos pueden ser un pilar principal para que el Banco Central de Estados Unidos pueda empezar a ser mucho más agresivo de lo que lo ha sido durante los últimos meses. Y entonces esto ha generado, ¿cierto? Primero, en las probabilidades del CME que mide las probabilidades de qué va a pasar con la política monetaria en los siguientes meses. En este escenario se ve que existe incluso ya más de un 40% de probabilidad de que haya un incremento en la tasa de interés en diciembre del 2026, ¿no? Ya tenemos ahorita una tasa de referencia del 3.75% y ahora han comenzado a surgir más probabilidades que apuntan a que esto puede llegar a ser posiblemente un 4% hacia el cierre del año. Si viéramos el mismo escenario un mes o 2 meses atrás, ni siquiera existían probabilidades de que podíamos tener incrementos en la tasa de interés para el cierre del 2026, lo cual digamos que ahorita apunta a que una posible estructura mucho más agresiva puede estar haciendo parte de la agenda del Banco Central de Estados Unidos. ¿Y qué ha generado este efecto? Pues básicamente las tasas del bono del Tesoro de 10 años pues han cruzado el nivel de 4.5% por primera vez desde junio del 2025 y siguen en constante aumento.
que hayan tasas de interés en el mercado de bonos más grandes, pues significa que hay menos espacio para que haya liquidez o haya demanda por activos de riesgo tradicionales, como lo son los índices accionarios o en parte también podrían serlo las criptomonedas. Por tanto, este efecto de altas tasas de interés pues no está ayudando a que la confianza derivada de la reunión de Estados Unidos y China o la confianza derivada del Clarity Act pues se esté materializando en los mercados. De hecho, está generando todo lo contrario, es que se le está dando más peso a que tenemos un mercado de bonos con mayores tasas de interés y pues esto está reduciendo la potencial confianza de otro tipo de mercados que estamos viendo en estos momentos. Listo, entonces vamos a empezar a ver cómo están siendo las principales oscilaciones de los mercados de acuerdo a todo lo que hemos visto de eventos fundamentales que ocurrieron durante esta semana de negociación. Perfecto, entonces quiero que comencemos mirando qué está pasando con la tasa de interés de los bonos. Como nos damos cuenta, eso es como una especie de comportamiento promedio de la tasa de interés de los bonos de 10 años de Estados Unidos y pues recientemente lo que hemos empezado a ver es que hay un incremento muy importante, ¿cierto? Por encima del nivel del 4% y acercándose a zonas que no se veían desde principios incluso del 2025. Entre junio y principios del 2025 es cuando tuvimos las altas tasas de interés de los bonos de Estados Unidos. Entonces este incremento a la larga pues viene derivado, ¿cierto? Todo este incremento de la tasa viene derivado de las perspectivas de un banco central más agresivo. Y lo que quiero que tengan en cuenta es que esto tiende a tener una fuerte correlación con las oscilaciones de fuerza del dólar estadounidense. ¿Por qué se da esto? Porque principalmente un mercado de bonos más atractivo en Estados Unidos, pues lo que hace es atraer capital a Estados Unidos que eventualmente pues va a estar demandando dólares estadounidenses para la compra de bonos. Y esto ya lo vemos que está pasando en el índice DXY en estos momentos, ¿cierto? El índice DXY que es encargado de medir la fuerza del dólar estadounidense, pues esta semana, ¿cierto? Ha marcado oscilaciones bastante relevantes, no vistas desde hace varios meses de negociación. Lo primero a tener en cuenta, y recordemos que este es un índice de referencia a los mercados, es que ya teníamos una potencial formación de línea de tendencia bajista. Este efecto ahora se ve eliminado por la reciente fuerza del mercado de bonos en el corto plazo y ahora lo que estamos viendo es este gran movimiento alcista que se está ubicando por encima de la zona de 98 puntos. Recordemos que esta zona era crítica porque es la zona en donde en promedio estaban las medias móviles de 50 y 200 periodos y de hecho el precio ahora se está acercando cada vez más a la zona de 99.4 puntos en el corto plazo. ¿Qué significa esto? Una recuperación importante de la fuerza, de hecho que el precio se mantenga por encima de las medias móviles, pues nos indica a nosotros que una fortaleza potencial de dólares estadounidenses está siendo cada vez más relevante en las oscilaciones de los mercados financieros. De hecho, si empezamos a mantener oscilaciones incluso por encima de los 99.4 puntos, esto podría indicarnos a nosotros que vamos a tener de pronto un sesgo alcista más importante en las oscilaciones del dólar durante las siguientes semanas y pues ya una zona absolutamente clave sería toda la zona de 100 puntos, que recordemos que es la zona psicológica del mercado y se tiende a ver que oscilaciones del DXY por encima de la zona de los 100 puntos, pues nos indican a nosotros un dólar muy robusto frente a sus principales rivales. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Sí tenemos movimiento alcista, sí tuvimos eliminación del movimiento bajista previo, pero este movimiento por sí solo por ahora no es suficiente como para marcar una nueva tendencia alcista de corto plazo. Ya necesitaríamos, digamos que, un promedio de máximos más altos para empezar a ver un movimiento mucho más estructurado en el precio. Y a la larga, pues si vemos en el largo plazo lo que está pasando con el DXY, pues seguimos en la misma dinámica de que se sigue manteniendo una gran lateralidad en el precio, al menos hasta la zona de referencia de los 100 puntos por índice del dólar estadounidense. Entonces, si empezamos a ver oscilaciones que incluso lleguen a cruzar por encima de este nivel, pues ahí sí es donde ya tendríamos de pronto una tendencia alcista mucho más relevante en el índice del dólar durante el corto plazo. Sin embargo, recordemos que este es un índice de referencia y nos sirve para ver cómo está en la situación en otro tipo de monedas. Por eso quiero que veamos qué está pasando con el euro en estos momentos. Ya se está viendo reflejada esa fortaleza del dólar estadounidense. De hecho, este gran movimiento bajista, 4 jornadas en zona vendedora, pues nos muestra que el euro en contra del dólar se está debilitando, ¿cierto? El par. Y esto a la larga pues nos indica que la fuerza del dólar estadounidense se está fortaleciendo bastante frente a la fuerza del euro en estos momentos. ¿Qué pasa en el tema fundamental por este lado? Pues tenemos un Banco Central de Estados Unidos más agresivo, bonos más fuertes en Estados Unidos que los bonos en Europa y pues todo esto a la larga pues indica que hay más posibilidad de demanda alrededor de dólares estadounidenses. Sin embargo, lo relevante que ha empezado a pasar con este suceso
Es que el gran movimiento bajista lo que empezó a eliminar fue esta línea de tendencia compradora que teníamos semanas atrás en el euro, ¿no? Teníamos unos mínimos cada vez más altos que le dieron paso a esta línea de tendencia relevante, ya se dio el cruce de esta línea de tendencia y ahora tenemos dos escenarios después de este cruce. O podemos tener un escenario de lateralidad consistente alrededor de las medias móviles, o bien podríamos tener el inicio de una nueva y fresca línea de tendencia bajista en los mercados. Entonces, las oscilaciones del precio de las siguientes zonas van a ser clave para ver si se pueden cruzar niveles importantes en el corto plazo. Aquí les quiero marcar este nivel de soporte de 1.15 y este nivel que sería el nivel de neutralidad en 1.16 y de pronto un nivel máximo, ¿cierto? Que sería toda la zona del 1.18. Estos serían los tres niveles clave a tener en cuenta alrededor de las oscilaciones del euro en contra del dólar durante el corto plazo. Si nosotros tenemos un escenario en donde el precio se mantenga muy consistentemente alrededor de esta zona, es decir, que mantengamos oscilaciones muy cercanas al 1.16, alrededor de toda esta zona formada de las medias móviles, que el precio no logró separarse completamente de esta zona, el espectro del mercado pasaría a ser muy lateral, porque teníamos una neutralidad, una fase de indecisión en el precio alrededor de las medias móviles, y esto de pronto podría darle paso a un rango de lateralidad mucho más relevante en el corto plazo. Este sería, digamos que, una posibilidad de que el precio comience a ser en estos momentos. Si ya empezamos a ver que esta nueva presión vendedora empieza a ser mucho más relevante en el gráfico durante las siguientes jornadas al punto en donde el precio llegue a bajar a tocar el soporte principal de 1.15, esto sí comenzaría a darnos a nosotros un potencial movimiento que desencadenaría a la larga una nueva línea de tendencia bajista en los mercados durante el corto plazo. La línea de tendencia bajista podría llegar a durar incluso semanas y sería mucho más fuerte si cruzamos este soporte relevante que tenemos por acá, que es el nivel de 1.15 en las siguientes jornadas. Entonces ahí tendríamos un cambio de estructura del gráfico donde ya no tenemos presión compradora, sino podríamos tener una nueva presión vendedora incluso por debajo de niveles de 1.15. Y si el precio vuelve a recuperarse hasta por encima de la zona de 1.18, aquí es donde se reactivaría de nuevo esta línea de tendencia alcista. Sin embargo, aunque es una zona relevante, pues por ahora lo que está haciendo el momentum o el price action del precio, mostrándonos cuatro, casi cinco jornadas de racha bajista con una desvalorización del precio de más del 1%, pues nos indica que posiblemente esté inclinado esto más a formar una especie de lateralidad o una potencial nueva línea de tendencia bajista en las oscilaciones del precio durante las siguientes jornadas de negociación. Y esto se está dando básicamente porque las tasas de intereses de los bonos de Estados Unidos pues están recuperando mucha fuerza perdida meses atrás alrededor del dólar estadounidense. Entonces, estos son los tres niveles claves a tener en cuenta. Acción del precio alrededor de cualquiera de los niveles puede ser bastante relevante para ver qué puede estar pasando con la dinámica del gráfico durante las siguientes semanas de negociación. Quiero que veamos el Bitcoin porque también tuvimos actualizaciones muy interesantes alrededor del Clarity Act y también digamos que percepción de riesgo de los mercados. Y todo esto resulta interesante porque durante la jornada de ayer, ¿cierto? Que es esta vela de acá, hoy estamos, recordemos, a 15 de mayo del 2026, pues se dio toda la confirmación del Clarity Act, digamos que se dio toda esta sensación de optimismo y se permitió una vela compradora en este escenario. Sin embargo, hacia el cierre de la semana, pues ha vuelto a caer el precio alrededor del Bitcoin y lo que está haciendo a la larga el comportamiento del gráfico es marca una neutralidad interesante por debajo de la zona de $80,000, que es digamos que el nivel psicológico principal que tiene el Bitcoin en estos momentos. ¿Por qué se está dando esto? Porque aunque tenemos optimismo por parte del Clarity Act, pues también tenemos altas tasas de interés en los bonos que reducen, digamos que el atractivo de mercados de riesgo como el Bitcoin. Y esto le está pasando eventualmente tanto al Bitcoin como potencialmente le puede pasar al Nasdaq, que ahorita lo vamos a ver durante el corto plazo. Entonces, si seguimos en esta larga línea de tendencia alcista, digamos que la línea de tendencia por ahora se está comportando de manera muy tranquila, incluso está tratando de formar como una especie de canal de tendencia alcista en donde se tratan de marcar oscilaciones superiores y después el precio se intenta devolver un poco antes de volver a coger impulso. Entonces, seguimos en esa misma dinámica. Por ahora no estamos viendo una corrección de venta lo suficientemente relevante como para que pueda romper este patrón del corto plazo. Sin embargo, pues esta neutralidad sí comienza a preocupar, porque uno de los eventos principales por los cuales la línea de tendencia alcista pasaría a ser mucho más fuerte es si empezamos a tener oscilaciones por encima del nivel de $80,000 o $83,000 por BTC, que es donde se ubica la media móvil de 200 periodos. Si empezamos a tener oscilaciones por encima de este nivel, el gráfico mismo
nos está diciendo a nosotros que hay un cambio de estructura que puede ser netamente alcista y esto podría darle incluso más fuerza a una potencial línea de tendencia más agresiva en el Bitcoin. Pero como esto no ha sucedido, este sigue siendo el nivel más relevante y pues por ahora se está marcando una neutralidad consistente que podría incluso ser un rango de lateralidad si el precio sigue oscilando alrededor de la zona de $79,000 durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces, cualquier acción del precio por encima de este nivel va a ser relevante para la línea de tendencia alcista. Si el precio se mantiene alrededor de este nivel, pues pasamos eventualmente a un escenario de lateralidad y ya si empezamos a ver oscilaciones por debajo de la media móvil de 50 periodos, es que es toda esta zona del precio de $75,000, ahí sí es donde podría empezar a entrar en riesgo esta formación alcista porque la presión vendedora empezaría a ser bastante relevante en el corto plazo y podría llegar a ser un riesgo incluso para esta línea de tendencia alcista que ya lleva varias semanas de negociación. Si miramos igual, los indicadores, el RSI se acerca a la línea neutral y el MACD también se mantiene en niveles neutrales, lo cual apunta a la larga a que posiblemente estamos en un escenario en donde la presión compradora pues está perdiendo mucha tracción y de pronto no nos está confirmando esa fuerza que queríamos dentro de la línea de tendencia alcista durante el corto plazo. Entonces estaría bastante abierto a que se puede seguir extendiendo una potencial neutralidad de corto plazo alrededor de estas oscilaciones durante las siguientes semanas. Y por último, quiero que miremos el Nasdaq rápidamente para que veamos qué es lo que está pasando con el mercado accionario de Estados Unidos. Y aquí tenemos que tener varias cosas en cuenta. Sí se está manteniendo una línea de tendencia agresiva, pero se está viendo cada vez más debilidad a medida que el precio sigue alcanzando nuevos máximos históricos, ¿no? Recordemos que desde los primeros días de abril de este año, pues se ha mantenido una larga línea de tendencia alcista. Esto ha marcado cada semana nuevos máximos históricos. Incluso el precio del Nasdaq, pues ya está cada vez más cerca de la zona de los 30,000 puntos, que es una zona nunca antes vista y es una zona psicológica muy importante a tener en cuenta. Sin embargo, pues como vemos al cierre de esta semana, ya se empieza a notar como oscilaciones leves alcistas, ¿cierto? Fuerza muy medida en las oscilaciones de las velas de las últimas sesiones y de hecho la última vela pues está marcando oscilaciones bajistas. Aunque todo esto se encuentra dentro de la gran línea de tendencia agresiva, pues sí empieza a indicar que el precio posiblemente no tenga la misma dinámica de fuerza que veíamos al principio de la formación de la tendencia, en donde solo se marcaban jornadas alcistas, y pues ya aquí empezamos a ver un común denominador de la aparición de nuevas fases de tendencia de presión vendedora que se están acumulando en el gráfico. Entonces, lo que deberíamos tener en cuenta es que por ahora seguimos en terreno de sobrecompra en el RSI. Esto nos sigue alertando de que en el promedio de las últimas semanas pues hemos tenido exceso de fuerza compradora en el gráfico y sigue habiendo espacio para potenciales correcciones de venta eh, ante la formación de la línea de tendencia alcista. Por eso les marcaría yo a ustedes esta zona de acá, ¿cierto? Esta es la zona de mínimos más relevantes que corresponde en este caso al precio de los 28,400 puntos. Podría llegar a ser la zona tentativa más relevante a tener en cuenta ante la aparición de correcciones consistentes bajistas del precio. De hecho, pues oscilaciones normales de corrección podrían estar enfrentándose a este nivel durante las siguientes jornadas, más aún si se sigue manteniendo este nuevo sentimiento vendedor alrededor del precio dentro de esta gran línea de tendencia agresiva. Entonces, esta es la zona de potenciales correcciones. Si ya empezamos a ver de pronto oscilaciones del precio que lleguen a cruzar muy por debajo de ese nivel y que de hecho alcancen la zona de siguiente soporte relevante, que es la zona de 27,200 puntos. Aquí ya es donde tendríamos un problema con la línea de tendencia agresiva y es que potencialmente no se podría seguir sosteniendo un incremento del precio agresivo alrededor de las oscilaciones del Nasdaq. Entonces, si empezamos a ver oscilaciones pues, ya cercanas a este nivel, podríamos empezar a ver un potencial cambio de tendencia y de pronto una fase de indecisión más consistente alrededor de la zona de 27,000 puntos durante las siguientes jornadas de negociación. Y ya pues, si empezamos a ver una nueva recuperación durante la siguiente semana del precio, que siga marcando nuevos máximos, que se ubique por encima de la zona de 30,000 puntos, que es la zona psicológica relevante, pues a la larga esta línea de tendencia alcista agresiva pues seguiría siendo dominante durante las siguientes semanas de negociación. Entonces, aunque sí sigue siendo el patrón dominante del gráfico, pues cada vez se está notando más como esa expectativa de potenciales correcciones relevantes en el precio, a medida que pues el Nasdaq no puede sostener por siempre una fuerza compradora bastante agresiva y pues es potencialmente relevante ver las oscilaciones de la siguiente semana, ya que ahí vamos a ver si esta línea de tendencia pues no logra sostenerse con el paso del tiempo y más allá pues podría empezar a darle paso a una fase de indecisión más consistente que se podría estar concentrando entre este precio de acá
y este precio de acá durante las siguientes semanas. ¿Listo? Entonces, línea de tendencia alcista importante, pero con potencial corrección consistente durante las siguientes semanas de negociación. Y si vemos el aspecto fundamental, pues esto puede seguir sucediendo a medida que tengamos cada vez más altas tasas de interés en el mercado de bonos que quitan atractivo al mercado accionario durante el corto plazo. ¿Listo? Entonces, cuidado con la línea de tendencia que estamos viendo en estos momentos en gráficos como el Nasdaq, que también se está replicando en el Dow Jones y en el Standard Poor's 500 en este escenario. Esto ha sido todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado bastante. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para forex.com. Espero verlos entonces durante siguientes ocasiones. Igual les recomiendo estar bastante pendientes las actualizaciones que estén saliendo alrededor de la guerra comercial y seguramente pues el pilar principal de información del mercado pues va a seguir viendo el avance consistente de la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Mientras esto siga pasando, pues esto va a seguir condicionando posiblemente falta de confianza en otro tipo de mercados como rivales del dólar estadounidense y también potencialmente en el mercado accionario. Con esto me despido. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos veremos entonces en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.